Vamos a pasar al siguiente orador, cuando encuentre en la lista. Igual lo conozco. José Jimeno de Borges se va acercando. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, los dejo con José. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy José Jimeno, soy el responsable de ventas para Sudamérica. ¿Se me oye? Sí. Y gracias a la organización por contar con nosotros para este seminario. La presentación va a consistir en sistemas de acondicionamiento y carga de sustratos, el equipo ideal para cada aplicación. Somos especialistas en el tratamiento, en el acondicionamiento de cofermentos y la mezcla, ya lo vamos a ver más adelante en la presentación, de los cofermentos secos con cofermentos sólidos y si hace falta algún tipo de corte adicional. La presentación va a constar de dos partes principales, una que es un estudio que se hizo como una iniciativa europea para la optimización de la alimentación de digestores y ahí analizaremos una planta de biogás con dos sistemas paralelos y los resultados que se obtienen de una alimentación seca comparada con una alimentación líquida. La segunda parte va a ser una visión general de los sistemas que hay en la actualidad para alimentar digestores. Luego una breve presentación de la empresa. Como comentaba, el estudio es un proyecto de investigación que en el marco, en la iniciativa de Research Project EU Agrobiogás. Esta iniciativa se dedica a optimizar las tecnologías y procesos en las plantas de biogás, desde la preparación de los cofermentos hasta el uso último del propio biogás. El estudio consiste en la comparación de una planta de biogás con dos líneas paralelas de alimentación a dos digestores independientes y dos postdigestores. Al final del estudio compararemos la producción de gas por una línea de alimentación seca comparada con la producción de gas con el sistema de alimentación líquida, tanto la producción de gas como el consumo energético. Vemos que la planta es la planta de biogás Lamping, se construyó en 2001, tuvo dos ampliaciones, la última en 2009. Este estudio es de la última ampliación de 2009. La planta consta de dos digestores de 1.400 metros cúbicos, dos postdigestores de 900 metros cúbicos y un tanque de almacenamiento de 4.000 metros cúbicos. El periodo de retención, el tiempo de retención, es de 80 días. Vemos que la planta se alimenta un 10% de purín de cerdo, un 90% de ensilado de maíz, además complementando con pequeñas cantidades de silo de hierba, vegetales, fruta o desperdicios de cereales. La potencia eléctrica de la planta es de 1.280 kilovatios, una potencia térmica de 1.500 y un aprovechamiento térmico de 1.200. Aquí vemos en esquema las dos líneas de alimentación. La primera línea, a partir de ahora llamaremos sistema 1, consta de un tornillo sin fin alimentando directamente el cofermento seco al digestor. La línea del sistema 2 es una línea de alimentación con un sistema de alimentación líquida. El equipo hace ya la mezcla de cofermentos secos y cofermentos líquidos en el propio equipo y alimentamos una mezcla homogénea al digestor. Vemos aquí un par de imágenes en qué consistiría la alimentación seca. Sencillo, un cargador de sólidos con un tornillo sin fin que ingresa directamente el material seco al digestor. Aquí vemos una imagen del equipo que hace la alimentación líquida. El equipo, por un lado, recibe los cofermentos secos, por otro lado hay una línea de cofermentos líquidos, hace la mezcla dentro del equipo y bombea al digestor. Aquí, antes de la entrada al digestor, tenemos un macerador que hace una etapa de corte, reduce el tamaño de partícula que ingresa finalmente al digestor. El primer resultado que arroja el estudio
es que el consumo total de energía con el sistema 1 es de 21,51 kilovatios hora por tonelada frente al 12,86 kilovatios hora por tonelada con el sistema 2, con el sistema de alimentación líquida. Todos los datos se han pasado a consumos específicos por tonelada para hacer más sencilla la comparación. Aquí ya vemos que hay una reducción del consumo total de energía eléctrica. Si entramos un poquito más en detalle, vemos que la alimentación en sí con el sistema 1 ha sido de 3,54 kilovatios hora frente a los 5,82 del sistema de alimentación líquida. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que además tenemos una etapa de maceración que no teníamos con el sistema 1. Tenemos un corte. El digestato o la biosuspensión pasa por un macerador y esto reduce el tamaño final de partícula. Un dato muy importante es que el consumo de energía de mezcla, de agitación, en el sistema 1 es 17,96 frente a los 7 kilovatios hora por tonelada que consume el sistema de alimentación líquido. Entendemos que cuando ingresamos al digestor una biosuspensión bien mezclada, la energía que necesitamos para mezclarla dentro del digestor es mucho menor. La producción específica de gas, que es un dato muy importante, también nos dice que en el sistema 1, el sistema de alimentación seca, producimos 226 metros cúbicos normales por tonelada frente a los 299 que se produce con el sistema de alimentación líquida. Vemos que aquí hay un incremento importante en cuanto a eficiencia de producción. También vemos que con el sistema 1 se han podido alimentar 380 toneladas en el periodo que va del 27 de octubre al 15 de noviembre. Se alimentaron 380 frente a las 443 toneladas que se alimentaron con el sistema 2, siempre observando las mejores condiciones para la biología dentro del digestor. El sistema 2 fue capaz de alimentar más biosuspensión que el sistema 1, más cofermentos. ¿Cuáles son las ventajas de la alimentación líquida frente a la alimentación sólida? Aquí vemos las dos más importantes, que es la mayor producción de gas por tonelada, el menor consumo de electricidad total y además tenemos ventajas como al tener esa etapa de maceración rompemos y disolvemos cuerpos, materia gruesa o fibrosa. También alimentamos una suspensión homogénea y bien mezclada, reduce la estratificación, no se forman esas capas o se forman menos esas capas. Como consecuencia, el sistema en general funciona más suave. Menos tiempo de inactividad y se pueden alimentar varios digestores. Con un manifold, se instala un manifold a la salida del equipo de alimentación líquida y con eso podemos alimentar diferentes digestores. El resumen del estudio es que con una alimentación líquida, ingresando una suspensión homogénea al digestor, producimos un 32% más de gas por tonelada y además consumimos un 41% menos de energía eléctrica. Pasamos a la segunda parte de la presentación, donde vamos a dar un vistazo al estado de la tecnología, bajo nuestro punto de vista, en cuanto a sistemas de alimentación a digestores. Vemos, como hemos visto antes, que hay un sistema de alimentación seca. No vamos a entrar en detalle, ya que es un sistema en desuso. No se construyen plantas ya con cargadores, una línea de alimentadores secos, y las que hay en la actualidad se están convirtiendo a alimentación líquida. Hemos dividido la alimentación líquida en 3 subgrupos: tanque de mezcla, donde la mezcla del cofermento seco y el cofermento líquido se hace en un tanque exterior. Luego, el segundo subgrupo son los equipos que hacen la mezcla interior, es una mezcla continua, ya no es una mezcla por batch como se haría en el tanque de mezcla. Y el tercer subgrupo sería el cargador de sólidos con equipo de trituración, bombeo y maceración. Esto está más indicado a lo que son residuos de frigorífico o matadero.
Si en estos sistemas, tanto en el tanque de mezcla como en el cargador de sólidos, podemos añadirle una etapa de maceración, ampliando ese rango de cofermentos que podemos alimentar. Vemos aquí un esquema con todos los sistemas de alimentación, un esquema de la planta de biogás con todos los sistemas de alimentación. Nos vamos a centrar ahora en el sistema de alimentación con tanque de mezcla. Vemos que podemos, si el tanque es abierto, podemos instalar un triturador de ejes paralelos que nos permitiría alimentar cofermentos de mayor volumen. ¿Cuáles son los inconvenientes y las ventajas de este tipo de sistema de alimentación? Bueno, necesitamos la inversión en ese tanque y el espacio que ocupa. Hay un alto consumo energético, como hemos visto, en esa agitación. Emitimos malos olores, ya que es un tanque abierto. En el caso de tanque abierto, si es un tanque cerrado, este problema lo evitaríamos. Hay pérdidas de gas, ya que empieza la fermentación en el tanque. Necesita un uso intensivo de mano de obra, ya que hace falta hacer varias cargas al día para alimentar el digestor. Por lo tanto, necesitamos tener personal que haga estas cargas. Si el tanque es cerrado y el sistema de carga es automático, evitaríamos ese uso intensivo de mano de obra. No es adecuado para un alto contenido sólido, ya que las bombas tendrían que aspirar de este tanque. Por lo tanto, si el tanque está en superficie o enterrado, necesitaríamos que la bomba aspirase una suspensión que tiene un contenido sólido elevado, por lo cual es bastante complicado para el equipo. Y no se consigue mezclar de forma homogénea determinados cosustratos, como vamos a pensar en, por ejemplo, patatas. Las patatas siempre tenderían a estar por ahí flotando y sería complicado hacer una mezcla homogénea. Las ventajas, que podemos alimentar varios digestores y que bombeamos cosustratos mezclados. Ya no estamos alimentando cofermentos secos, sino cosustratos, ya una mezcla, una biosuspensión. ¿Cuáles serían los equipos ideales para este sistema de alimentación? Pues bueno, podríamos hablar de una bomba lobular o una bomba de tornillo excéntrico con o sin etapa de corte. Si tenemos una etapa de corte, un macerador, además tenemos la ventaja de que estamos separando todos los cuerpos extraños, o sea, piedras, piezas metálicas, y no cargamos el digestor de estas piedras. Pero además estamos protegiendo el equipo de bombeo de cualquier accidente, de cualquier, no se dañará el equipo de bombeo si intenta pasar una bomba que es mayor a ese paso máximo de sólidos. Homogeniza la suspensión, ¿vale? Ya que este macerador, en el efecto de corte, en ese momento en el que está cortando, tiene un rotor que está girando y hace un efecto de agitación también. Corta fibras y materiales gruesos. El tamaño final de partícula que está ingresando al digestor es un tamaño menor, con lo cual estamos también aumentando el rendimiento en la producción de biogás. Es más accesible para las bacterias la comida, ¿ok? Se puede usar como bomba central y una característica muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de instalar equipos de bombeo es que tengan lo que nosotros llamamos quick service, que no haga falta desinstalar el equipo de la instalación, que no haga falta desembridarlo para hacer cualquier operación de mantenimiento o reparación, que tenga como una bomba lobular el acceso por delante o bien la bomba de tornillo excéntrico que tenga una brida oblicua que permita bascular, pivotar el estator y el rotor. Por lo tanto, no hace falta desembridarlas de la instalación. Toda la reparación se puede hacer in situ. Recomendaciones en cuanto a parámetros de operación. Estos son recomendaciones para optimizar tanto la operación del equipo como la vida útil de los repuestos. Bomba lobular, nos gusta pensar en dos bares de presión diferencial. Si el equipo está en carga, la presión en la brida de aspiración es positiva, entonces vamos a suspensiones de un 10%. Como digo, son recomendaciones, siempre podemos ir a mayor concentración de sólidos, pero
por otro lado, estaremos reduciendo el tiempo de vida de los lóbulos. Condiciones ideales, si es en carga, 10% contenido sólido en la suspensión. Si estamos hablando de aspiración, lo vamos a limitar a 5 metros negativos y un 8% de contenido sólido. En el caso de la bomba de tornillo excéntrico, limitaremos 3 o 6 bares en función de si la bomba es de 1 o 2 etapas. Si el equipo está en carga, la biosuspensión puede ser de hasta un 16% de contenido sólido. Si el equipo tiene que aspirar, lo limitaremos a un 10%. Pasamos al siguiente subgrupo, el subgrupo de los equipos que hacen la mezcla dentro del propio equipo, y vemos que en este caso, para el premix que monta una etapa de maceración, el rango de cofermentos veremos que es mucho más amplio. Este equipo es adecuado, monta una bomba de tornillo excéntrico y antes de la bomba tenemos un macerador. Este equipo es adecuado para casi todo tipo de ecosustratos, separa eficientemente los cuerpos extraños, como hemos dicho, ya no ingresamos los cuerpos extraños al digestor, mezcla ecosustratos líquidos y sólidos en una suspensión homogénea, corta los materiales más grandes y fibrosos antes de su paso por la bomba. Toda la biosuspensión está sometida a una etapa de corte. Estamos reduciendo ese tamaño de partícula que ingresa al digestor. Tiene un diseño compacto y fácil de integrar y podemos alimentar varios digestores. El esquema de alimentación de este equipo sería, tenemos un cargador de sólidos que a través de un tornillo sin fin introduce el cofermento seco al equipo, tenemos una línea de ecosustratos líquidos con una bomba lobular y dentro del equipo se produce esa separación, mezcla y posterior bombeo, trituración y bombeo al digestor. Vemos aquí claramente las 4 etapas con una separación de cuerpos extraños. Podríamos tener un equipo incluso que expulsase automáticamente esas piedras. Luego tenemos la mezcla, esa agitación con el rotor, una etapa de trituración y el final bombeo al digestor. Parámetros para este equipo. Bueno, pues nuestras recomendaciones sería una suspensión de hasta un 15% de contenido sólido, otra vez 3 o 6 bares en función de 1 o 2 etapas en la bomba de tornillo, 250 milímetros de longitud máxima de fibra. Esto en el caso del equipo más pequeño. Si vamos a equipos más grandes ya no tendríamos limitación de fibra, podríamos incorporar estiércol con la paja en su totalidad sin necesitar de cortarla previamente. Ratios de mezcla 1,2, 1,5, normalmente se trabaja con 1,3, pero esto va en función del contenido sólido de los cofermentos, ¿no? Tenemos que alcanzar al final en la bomba un contenido sólido de un 15%. Eso es lo que nos va a decir cuál va a ser el ratio de mezcla. Caudal entre 30 y 150 metros cúbicos hora y hasta 20 toneladas hora de cofermento seco. Aquí vemos ejemplos de ecosustratos que podemos alimentar con este equipo: basura orgánica, remolacha, cebollas, gallinaza, ensilado de hierba. Vemos que el rango de ecosustratos es muy amplio gracias a esa etapa de trituración. El siguiente equipo dentro de este subgrupo de equipos que hacen la mezcla en su interior sería una bomba cargadora. Podríamos llamarla bomba cargadora. Este equipo está más orientado hacia los cultivos energéticos que tienen un tamaño de partícula en torno a los 20 milímetros. Vemos cuáles serían las ventajas. Una alimentación. Bueno, este equipo monta un tornillo sin fin con unas palas mezcladoras y al final tenemos la bomba de tornillo excéntrico que sería la que alimentaría el digestor. Las ventajas serían que alimentamos una suspensión fluida, semisólida, con bajo contenido de cuerpos extraños. Si sabemos que tenemos un gran contenido de cuerpos extraños, la recomendación es ir al equipo anterior, ya que tenemos una separación física, una separación, en la pantalla de corte se produce esa separación, todo cuerpo que es de un tamaño mayor que los agujeros de la pantalla se quedarían allí y caerían por gravedad. En este caso no, en este caso caen por gravedad, pero el volumen es limitado, ¿de acuerdo?
Mezcla de ecosustratos líquidos y sólidos, una suspensión homogénea, diseño compacto y fácil de integrar, y podemos alimentar varios digestores con un solo equipo. Este sería el esquema, es exactamente igual que el del premix: alimentación de ecosustratos secos a través de tornillos sin fin, línea de ecosustratos líquidos, dentro del equipo se produce la mezcla y finalmente bombeamos con la bomba de tornillos céntricos. Parámetros que recomendamos: otra vez 15% de contenido sólido en la mezcla, 3-6 bares en función de una o dos etapas en la bomba de tornillos céntrico. Aquí vemos que la limitación de longitud de fibra es de 60 milímetros. Como no tenemos esa etapa de corte, tenemos que limitar la entrada de fibras. 1,2, 1,5 el ratio, 1,3 normalmente, 85 metros cúbicos hora de caudal y hasta 13 toneladas hora de cofermentos. Vemos que el rango de cofermentos que podemos alimentar es un poco más limitado que con etapa de corte. Pulpa de remolacha, contenido ruminal, rechazo de grano, guano de gallina o pollo, desechos de verdura. Ya vemos que estos cosustratos son cosustratos disgregados. El tamaño de partícula es menor, mucho menor. Finalmente, la línea que he comentado para residuos de mataderos, residuos cárnicos, vemos que puede montar una o dos etapas de trituración, una bomba, y por normativa en Europa, la normativa exige que se haga un proceso de pasteurización, una higienización a estos cofermentos o a estos residuos, en función de si es categoría 2, categoría 3, tendremos que hacer una esterilización o una pasteurización. En el caso de la pasteurización, el proceso es someterlos durante 60 minutos a 70 grados presión atmosférica, y la ley nos dice que el tamaño máximo de partícula que podemos introducir es 12 milímetros. Entonces, lo que tenemos que hacer, en este caso, el equipo monta dos etapas de trituración, un triturador de ejes paralelos, un macerador, y es con el macerador con el que nos aseguramos ese tamaño máximo de partícula. Vamos a ver, en este caso sería el triturador de ejes paralelos. Si no tenemos esa restricción en cuanto a tamaño, podemos utilizar simplemente para reducción grandes volúmenes de cofermentos con grandes volúmenes, gran tamaño de cofermentos. Podemos hacer una única etapa de trituración, el triturador de ejes paralelos, 15 toneladas hora, y el tamaño final de partículas definible con el espesor de las cuchillas que utilizamos. Vemos aquí que ya hemos montado una etapa de bombeo bajo el triturador. Seguimos teniendo ese tamaño máximo de máquina de 15 toneladas hora, 20% de contenido sólido. En el caso anterior podíamos hacer trituración seca o húmeda, independientemente. En este caso, si la trituración es seca, tenemos que aportar líquidos a través de esa línea de líquidos para asegurarnos que la mezcla es bombeable, ¿de acuerdo? Limitación de 3 o 6 bares si la bomba es de una o dos etapas, y el tamaño de partícula igualmente definible con el espesor de las cuchillas. Y aquí, finalmente, vemos el equipo que nos garantiza ese tamaño de partícula final con el macerador montado tras la bomba, 15 toneladas hora de sólidos, 20% de contenido sólido en la mezcla final. Es nuestra recomendación, tenemos aplicaciones con más contenido sólido, ¿de acuerdo? 3 o 6 bares en presión diferencial, y el tamaño de partícula ahora sí que ya es totalmente definible con las dos etapas. Podemos, en función del espesor de las cuchillas en el triturador de ejes paralelos y en función del tamaño de paso de los agujeros de la pantalla en el macerador. Vamos a ver ahora 3 ejemplos del resultado de corte tras cada una de las etapas. En el primer caso estamos hablando de patatas. Vemos cómo quedaría la suspensión o el producto tras la primera etapa de corte con el con el triturador de ejes paralelos, y vemos cómo quedaría el cofermento tras la etapa de maceración con una pantalla con agujeros de 6 milímetros. En el caso de las naranjas tendríamos una pantalla de 10 milímetros, y en el caso de las pieles de cerdo
la pantalla tiene agujeros de 30 milímetros. Por lo tanto, el tamaño final lo podemos adaptar a lo que nos demande la aplicación. La parte final ya, comentar que brevemente que Vogelsang es una empresa internacional, es alemana, las oficinas centrales están en la Baja Sajonia, en Alemania, y hemos estado presentes en todo el proceso de desarrollo de biogás en Alemania, en esas, como sabéis, 9.000 plantas aproximadamente que hay construidas, y tenemos gran experiencia en el tratamiento de cofermentos. Finalmente, agradeceros la atención y espero que haya sido de vuestro interés y que tengáis mucho éxito en biogás. Muchas gracias.